Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Teología Pública. Aquí en este podcast buscamos producir recursos para el beneficio de la Iglesia de Cristo. Estoy aquí con mi amigo y hermano Raimundo Guerra. Ray es pastor en una iglesia en un pueblito bien chiquito que se llama Galena, en el estado de Illinois, en Gringolandia, Estados Unidos. De hecho, yo estuve ahí en esa iglesia por un tiempo. Y mi nombre es Benjamín Jiménez y yo estoy sirviendo a Dios como pastor aquí en Aberdeen, que también es una ciudad bastante chiquita, no tan chiquita como Galena, pero chiquita, en el estado de Washington, también en Gringolandia. Y pues estamos aquí en el cuarto, en la cuarta parte de nuestra serie sobre el Espíritu Santo, específicamente la vida en el Espíritu, ¿verdad? Hemos estado hablando un poquito sobre quién es el Espíritu Santo, sobre qué son las cosas que hace, como el bautismo, el sello, etcétera. Hemos hablado también sobre lo que es la llenura del Espíritu. El episodio pasado hablamos sobre los dones del Espíritu y ese episodio tomó bastante tiempo. Entonces, si tienen curiosidad sobre los dones del Espíritu, vayan y escuchen el episodio anterior. Y hoy vamos a hablar de algo importantísimo. Este es el último episodio en esta serie, pero vamos a hablar de algo muy importante porque hemos estado hablando de lo que significa ser lleno del Espíritu, pero quiero que veamos en este episodio, quiero que veamos un ejemplo de una persona que demostró perfectamente lo que es vivir en el Espíritu, lo que es vivir lleno del Espíritu. Entonces, ¿qué te parece, Rey? ¿Sí? ¿Le damos o qué opinas tú? Sí, no, le damos. ¿Tú conoces a alguien que está así siempre lleno del Espíritu, que vive una vida así llena del Espíritu todo el tiempo? Conozco gente que son espirituales, que yo diría, este es un varón de Dios, este es una mujer de Dios, pero así al 100%, pues no. Es más, tuve una experiencia este fin de semana pasado donde una mujer aquí en la iglesia que sirve como maestra de mujeres, de estudio bíblico de mujeres, y yo admiro mucho, pero fui a su casa y la vi en otro lugar y empiezas a... O sea, dice dicho, no sé si se dice en español, pero dicho, nunca conozcas a tus héroes porque te decepcionan. Así que no hay nadie perfecto, pero hay gente que yo diría, esta persona es varón de Dios, esta persona es mujer de Dios y tienen a mí me pasó eso con uno de los líderes de ahí de Galena precisamente, que era o sea, es un hombre súper piadoso, ¿no? Está lleno del Espíritu, sí. Pero fuimos a ver un partido de fútbol americano a su casa. Y no, cuando está viendo fútbol americano se convierte en una persona diferente. Y sabes que sé de quién estás hablando. Qué chistoso. Es chistoso. Pero yo sé que todos conocemos gente así, ¿no? Sí. Lo bueno es que él no sabe español. Entonces no él no escucha estos podcasts. Exacto. Pero mira, si somos honestos, tenemos lo mismo, ¿verdad? O sea, ahorita podemos poner una cara, podemos... yo creo en el poder del Espíritu podemos enseñar esta clase, este podcast, podemos servir, pero todos fallamos, ¿no? Todos, por eso tenemos un mandamiento de ser llenos del Espíritu, porque es algo que tenemos que buscar constantemente, ¿no? No es algo que ya lo hicimos una vez y se acabó, sino es algo que tenemos que hacerlo constantemente. Pero vamos a hablar de un hombre que estuvo lleno perfectamente del Espíritu y que demostró lo que significa vivir una vida llena del Espíritu. Y pues si no lo han adivinado todavía, estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? Jesús de Nazaret, Jesús que se hizo, pues que se encarnó y vivió una vida en el poder del Espíritu. Entonces, un par de cosas que quiero aclarar. Así como para limpiar el escritorio, para limpiar nuestro lugar de trabajo, es que cuando estoy diciendo que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, no estoy diciendo que Jesús... Bueno, déjame, te lo pongo de otra forma. Dos cosas que quiero aclarar. Una cosa que quiero aclarar es que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, siempre ha estado en perfecta comunión
con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. O sea, desde la eternidad pasada, ¿verdad? O sea, la Trinidad, desde toda la eternidad, han estado en perfecta comunión entre ellos, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que hubo un tiempo en el que la segunda persona de la Trinidad no tenía el Espíritu. No, para nada. La otra cosa que quiero aclarar, más bien para que podamos entender este tema un poquito más, es lo que conocemos como la doctrina de la kenosis. Ahora, ¿cuál es la kenosis? A ver, háblame en español, Benjamín, por favor. La kenosis es la doctrina que vemos en Filipenses capítulo 2, donde se nos dice que Jesucristo se vació a sí mismo. Kenosis significa vaciar, ¿no? Es que Jesucristo se vació a sí mismo. Entonces, estamos hablando de que cuando Jesucristo se hizo carne, nunca dejó de ser Dios, ¿verdad? Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Entonces Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Nunca, ni siquiera necesariamente perdió sus atributos, porque si perdía sus atributos entonces no sería Dios. Simplemente voluntariamente decidió poner esos atributos en una forma latente en la que no los utilizara para que pudiera vivir en esta tierra como un humano, así, sin necesariamente estar ejerciendo activamente sus atributos de Dios, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, esto es una doctrina complicada. No me quiero meter en aguas turbias. Lo que sí queremos aclarar es que nuestro entendimiento sobre la deidad de Jesucristo es ortodoxo. O sea, sí creemos que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Pero otra cosa que tenemos que entender es que cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él vivió y actuó y sirvió y hizo milagros. Los hizo no tanto en virtud de que Él es Dios, sino los hizo en virtud de que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, vemos que, bueno, antes de seguir avanzando, ¿tú qué opinas hasta aquí? ¿Me aventé algo en herejía, Rey? No te aventaste ninguna. Me estoy preparando. Tengo muchos pensamientos acerca del Espíritu Santo. Yo sé que hay muchas preguntas acerca de Jesús y el Espíritu Santo. Así que en vez de introducirlo más, ¿qué tal si entramos y empezamos a hablar acerca del tema? Porque creo que hay varias preguntas acerca de la relación entre el Espíritu Santo y Jesucristo en el ministerio de Jesucristo en los evangelios. Así que, ¿por qué no? Mejor empezamos y le damos por ahí. Sí, pues mira, primero que nada vemos que Jesucristo mismo, bueno, los evangelios dan testimonio de que Jesucristo tenía al Espíritu Santo. Por ejemplo, en Juan 3:34, vemos que dice que porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Y muchos teólogos académicos dicen que se tiene que proveer ahí el artículo, pues Él le da el Espíritu sin medida. Entonces vemos que el Padre le da el Espíritu Santo al Hijo. También Jesucristo mismo lo reconoció, ¿no? Cuando en Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando Él empieza su ministerio, Él dice, cita al profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad, etcétera, etcétera. Entonces, Jesucristo mismo reconoce que el Espíritu Santo está sobre Él, que el ministerio, su ministerio de predicación, su ministerio de todo lo que hace, de sanar, de expulsar demonios, es por el poder del Espíritu Santo. En Hechos también Pedro, cuando está predicando, dice que Dios, cuando está predicando creo que es a Cornelio, en capítulo 10, dice, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, el punto que vemos aquí es que todo lo que Jesucristo hizo, su ministerio de sanación, su ministerio de exorcismo, su ministerio de servicio, su ministerio de enseñanza, todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo porque Dios le dio al Espíritu, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, Rey, Jesús, ¿tú crees que Jesús tenía el Espíritu desde el momento de su nacimiento o lo recibió en su bautismo?
Esa es la pregunta interesante, ¿no? Porque si decimos que es 100% Dios, tenemos que definir qué es lo que sucedió aquí en Lucas capítulo 4 en el bautismo. Si es que ahí fue que recibió el Espíritu o que ahí fue capacitado para comenzar el ministerio. Yo creo que sería más seguro decir que fue ahí capacitado, pero también hay algo que decir que en el profeta Isaías había profetizado acerca del servidor, ¿no? The servant. El siervo. El siervo, gracias, que está apuntando a Jesucristo. Entonces vemos que las mismas palabras que vemos en el bautismo son las palabras que se encontraron en Isaías 61, el cual afirma que este es el servidor de que fue profetizado. Este es el que va a venir a traer redención al mundo. Entonces, podemos decir las dos cosas. Podemos decir que no simplemente está siendo capacitado, pero que también está afirmando las profecías del Antiguo Testamento de que este es la persona. Entonces, es difícil decir para mí, no sé si yo podría decir que antes del bautismo Jesucristo no tenía el Espíritu Santo, porque vemos una relación del Espíritu Santo en la presencia al presentar a Jesucristo. Vemos, por ejemplo, tenemos 400 años en silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero el llamado de Jesucristo se manifiesta el empoderamiento o la capacitación, la presencia del Espíritu Santo, porque ahora de repente hay profetas, ¿verdad? Profetizando que Jesucristo va a nacer. Esa es una manifestación del Espíritu. Vemos que aún en el nacimiento de Jesucristo el Espíritu Santo está presente. Entonces, la relación es un poquito difícil de definir exactamente, o no estoy cómodo yo definirlo, pero sé que está presente. Sé que Jesús y el Espíritu Santo estaban unidos desde el momento que fue profetizado en los evangelios de que va a nacer y cuándo va a nacer el Mesías y en el nacimiento. ¿Qué dirías tú? Yo pienso que sí tenía el Espíritu desde su concepción, ¿no? O sea, porque incluso creo que es cuando el ángel le dice a José, ¿no? Que básicamente que no se preocupe, dice que Jesucristo fue, bueno, que lo que está dentro de María fue concebido por el Espíritu Santo, ¿no? Creo que tengo por aquí el versículo, a lo mejor, ¿no? Bueno, creo que no lo tengo aquí, pero el chiste es que Mateo 1:18, Lucas 1:35 indican que la concepción de Jesús fue una obra del Espíritu Santo, fue por el poder del Espíritu. También vemos más adelante, no me acuerdo en cuál evangelio, cuando habla de Jesús como niño, dice que crecía en conocimiento, en sabiduría, y vemos que por ejemplo, tú citaste Isaías, ¿no? Una de las cosas de Isaías es que el Espíritu de Dios es un espíritu de conocimiento, un espíritu de sabiduría. Entonces, como que está la implicación de que cuando estaba creciendo en conocimiento y en sabiduría, estaba creciendo en ser lleno del Espíritu. También otra cosa es que Juan el Bautista, de él sí se nos dice explícitamente que estaba lleno del Espíritu, incluso antes de nacer. Y entonces yo a lo mejor ahí haría un argumento del más pequeño al más grande. Y diría, bueno, si Juan, que es más pequeño que Jesús, estaba lleno del Espíritu, pues yo creo que se podría concluir que Jesús, que es más grande que Juan, estaba lleno del Espíritu también desde antes de su nacimiento. Y simplemente para ser consistente, el episodio anterior hablamos de la llenura, que la llenura es algo que uno persigue, pero aquí estamos hablando de una llenura de que está, o sea, nosotros llamaríamos bautizado, cuando uno es bautizado del Espíritu Santo, o morada. Es difícil entender los términos, yo creo, para definirlo exactamente, pero sí está presente el Espíritu Santo con Jesucristo. Y la parte de la Trinidad es que hay una perfecta relación entre el Trino Dios. Entonces, ¿qué sucedió al momento de su bautismo? ¿Qué pasó ahí? Pues yo creo que muy obvio fue de que se cumplió la profecía que se encuentra en Isaías 61. Y además, no nomás 61, o sea, hay varios capítulos en Isaías que se habla del servidor que va a venir. Entonces ahí se cumplió esa profecía. Pero o sea, ¿por qué crees que Jesús no tuvo un ministerio público antes del bautismo en el Espíritu? Digo, de su bautismo y de que el Espíritu descendió sobre él.
Sí. ¿Por qué, Benjamín? Pues es que yo creo que ahí es cuando vemos que Jesús, o sea, sí está complicado, ¿no? Es complicado ser consistente, específicamente con lo que hemos mencionado. Yo diría, el Espíritu estaba con Jesús, el Espíritu nunca estuvo aparte de Jesús, pero al momento en el que fue bautizado, ahí recibió una llenura específica, una llenura en la que él ya estaba recibiendo el poder y la capacitación para ya comenzar su ministerio para lo que vino, ¿no? Entonces, o sea, vemos cosas muy interesantes cuando fue bautizado, ¿no? Por ejemplo, en Marcos 1:10, no se ve bien en nuestras Biblias en español, pero la preposición griega que se utiliza cuando dice que el Espíritu descendió, no dice literalmente descendió sobre él, sino descendió en él. En español no tenemos esa palabra. En inglés sí, es into. Es la palabra que significa que algo entró en. Entonces, Marcos está básicamente diciendo que cuando el Espíritu descendió sobre él al momento de su bautismo, el Espíritu entró en él. También vemos en Lucas capítulo 4, versículo 1, se nos habla de que Lucas ya mencionó cuando Jesús fue bautizado en el capítulo 3, y en el capítulo 4, versículo 1, Lucas dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Entonces vemos que hubo un cambio ahí, ¿no? O sea, vemos que algo sucedió al momento de su bautismo en el que el Espíritu ya descendió sobre él y dentro de él de una forma ya en la que lo iba a estar capacitando permanentemente a lo largo de su ministerio terrenal, incluso hasta el punto de su muerte y su resurrección. Sí, no, sí, sí, es algo importante que sucedió ahí, pero la relación entre el Trino Dios es interesante, porque al decir que Jesucristo lleno del Espíritu Santo, pero si decimos que Él estaba lleno antes del bautismo también, la distinción entre antes del bautismo y después del bautismo es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, o hay algo diferente entre los dos, o simplemente es un símbolo de que Jesús es realmente el Mesías, y que el Padre aquí está declarando, este es mi Hijo, ¿sí? O sea, está afirmando lo que ya es cierto, no está declarando algo nuevo, está afirmando lo que es cierto. No sé, ¿qué piensas tú de eso? Sí, pues la verdad es que está complicado. O sea, creo que estamos aquí hablando de cosas que a lo mejor son muy profundas, a lo mejor necesitamos estudiar más. Para mí lo que es claro es que a lo mejor no tengo un nombre para definirlo, pero lo que es claro es que algo importante sucedió al momento del bautismo de Jesús y una llenura especial y permanente del Espíritu sucedió al momento de su bautismo. No, a lo mejor no tengo el lenguaje para describir cómo era su relación con el Espíritu antes de su bautismo. Y en parte del problema, pues, es que no tenemos casi nada sobre Jesucristo en su vida antes de su bautismo. Entonces yo creo mejor prefiero enfocarme en lo que sucedió después de su bautismo, que vemos que pues el Espíritu Santo le estaba dando poder, capacitación para hacer milagros, para sanar, para predicar. O sea, todo eso sí lo vemos de forma muy, muy, muy clara. Es imposible no ver que Jesucristo actuó en el poder del Espíritu a lo largo de su ministerio, ¿no? Y por ejemplo lo vemos justo ahí en Lucas 4:1, ¿no? Lo vemos inmediatamente después de que fue bautizado, después de que fue lleno del Espíritu. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces, vemos que eso para mí es muy, 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 muy interesante. El Espíritu Santo guió a Jesucristo al desierto.
Y yo creo que eso es una buena palabra de ánimo para nosotros, a lo mejor especialmente para algunos que tienden un poquito más como a lo de, no sé, como a pensar que la llenura del Espíritu Santo únicamente te va a dar cosas que te parecen buenas a ti. Pero si el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto, ¿qué impide que el Espíritu Santo te lleve a ti a un lugar de sufrimiento, a un lugar de pruebas, ¿verdad? O sea, creo que tenemos que tener un entendimiento correcto de la obra del Espíritu y ver, wow, si esto fue lo que el Espíritu Santo hizo con Jesucristo, Él lo podría hacer conmigo. Sí, yo creo que una manera que eso es práctico es cuando, y me sucedió hace poco, donde tenía ese conflicto dentro de mí, donde veo una persona que entra por nuestras puertas de la iglesia en un domingo en la mañana y no lo conozco, o sea, no es común, o sea, nunca lo he visto, está vestido de cierta forma, y aquí en Estados Unidos, no sé dónde están escuchando este podcast, pero aquí en Estados Unidos ha habido mucho en las noticias acerca de una escuela cristiana donde fallecieron 6 personas, donde entró una mujer con armas y mató a 6 personas. Entonces, todos están más alerta a estas cosas. Pero yo vi una persona, un hombre que entró todo vestido de negro, pero no vestido como para la iglesia, o sea, traía chores pants, o sea, como de deportivos y una camiseta negra, y muy, no sé, era algo interesante. Y entonces me puse a pensar, ok, que si viene armado o me le aproximo, no me aproximo, hablo con él, no hablo con él. Y en ese momento el Espíritu Santo yo sentí que me dijo, habla con él. ¿Qué tal si está buscando de Dios? O sea, no lo juzgues, no conoces a nadie. Entonces, mi instinto era cómo protegemos a la gente que está aquí hasta que averiguamos quién es esta persona. Pero el conflicto era que el Espíritu Santo yo sentía así de serio de que el Señor me estaba llamando a hablar con esta persona. Y tuvimos una plática muy, muy interesante. Una persona que antes iba a la iglesia y andaba buscando una iglesia nueva, quería aprender más de Dios. Simplemente era una persona más, o sea, interesante, ¿sí? Pero sí, momentos así, o sea, no tiene que ser ir al desierto como Jesucristo, pero a veces lo experimentamos en momentos al vivir, donde no queremos hacer lo que el Espíritu Santo nos dice hacer. Queremos hacer lo que tal vez tenga más lógica o nuestro instinto nos dice. Sí. Uno de los pasajes, ese testimonio me late, me pasó algo parecido este domingo, que igual llegó alguien nuevo que yo no conocía y dije, híjole, no vaya a ser no vaya a venir con pistolas y todo. Ya estamos traumados aquí, hermano. Oren por nosotros. Cada que llega alguien nuevo, se pone uno a pensar, híjole, ¿vendrá a escuchar el evangelio o vendrá a matarnos? Pero bueno, eso es un tema de otro podcast. Sí. Pero uno de los pasajes más claros sobre la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu está en Mateo 12, versículo 22. Y ahí Jesucristo sana a un hombre, de hecho exorciza, saca un demonio, ¿no? Y quiero leer esa parte. En el versículo 22 dice, entonces trajeron a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y ahora fíjate, y si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y ya, y continúa, ¿no? Y bueno, de hecho es importante lo que le dice, porque este es el pasaje tan conocido de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Donde dice, todo el que blasfeme contra el Hijo, ese pecado le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, eso no le será perdonado. Entonces, ¿por qué Jesús estaba
mencionando al Espíritu Santo ahí, porque básicamente lo que los fariseos estaban haciendo al decir que Jesús estaba haciendo sus milagros en el poder de Belcebú era blasfemar contra el Espíritu, porque Jesús estaba haciendo sus milagros no en su poder como la segunda persona de la Trinidad, como Dios, sino lo estaba haciendo en el poder del Espíritu Santo. Estaba sacando a estos demonios por el poder del Espíritu. Entonces, ahí para mí ese versículo está clarísimo, ¿no? De que Jesús está diciendo, está atribuyendo su poder de sus milagros, sus sanaciones y todo, se los está atribuyendo al Espíritu Santo. Y nos dice un poquitito del carácter del trino Dios, ¿verdad? Porque es difícil nomás hablar del Espíritu Santo y no hablar de Jesucristo y del Padre. Pero Dios es un Dios celoso, ¿sí? Entonces, Él cuando obra, Él no quiere que nadie más se gloríe. O sea, Él se lleva la gloria de las obras que Él hace. Entonces, en este caso, lo que estaban haciendo al acusarlo con Belcebú, no simplemente lo está acusando y blasfemando contra el Espíritu Santo, sino que los judíos aquí los fariseos estaban buscando una razón de matar a Jesucristo, porque el Antiguo Testamento, la ley decía de que si había alguien que estaba profetizando o haciendo milagros contrario de Dios, o sea, por medio de un espíritu endemoniado, la ley decía que lo apedrearan y que lo mataran. Entonces, aquí también estaban no nomás juzgando a Jesús, pero juzgándolo para matarlo. Entonces, son las dos cosas, matando al Hijo de Dios y dándole la gloria de lo que Dios está haciendo a un demonio. O sea, son dos cosas muy serias que nos dice un poco del carácter de Dios, de que Él es un Dios celoso. Sí. Y mira, algo que se me viene a la mente, lo quiero decir con cuidado, pero a lo mejor eso nos hace pensar dos veces antes de inmediatamente juzgar a nuestros hermanos pentecostales, ¿no? O sea, no estoy diciendo vamos a probar todo lo que hacen, porque sí, lo mencionamos la semana pasada, hay muchos abusos, pero a lo mejor pausar un poquito antes de atribuirle cosas a un demonio, que a lo mejor podrían ser cosas del espíritu, ¿no? Pero bueno, es un paréntesis. Quiero mencionar dos cosas más y luego hacer la pregunta de, bueno, ¿por qué estamos mencionando todo esto? Las dos cosas más que quiero mencionar es que incluso en su muerte y en su resurrección, el Espíritu Santo estuvo involucrado ahí. Por ejemplo, en Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Entonces vemos que Jesucristo se ofreció voluntariamente para sacrificarse, para hacer nuestro sacrificio, pero dice que lo hizo por el Espíritu de Dios, ¿no? O sea, incluso ahí mismo el Espíritu estaba influyéndolo para que él fuera con directo a la cruz, ¿no? O sea, vemos creo que es en Lucas, ¿no? Donde hay un cambio en la narración en el que primero está haciendo milagros y todo, y no me acuerdo exactamente en qué parte, pero dice que hubo un momento en el que puso su mirada fija hacia Jerusalén porque ya había llegado su hora. Entonces no me cabe la menor duda que el Espíritu Santo estaba influyéndolo para que él fuera con decisión a la cruz. Vemos que Jesús en su humanidad, en Getsemaní, estaba diciendo, esto es muy pesado para mí, no puedo hacerlo. Si es posible que pase de mí esta copa, pero estoy seguro de que Dios, por medio de su Espíritu Santo, estaba impulsándolo a seguir yendo hacia adelante a la cruz. Y por último, también en su resurrección, ¿no? En Romanos capítulo 8. Déjame lo busco aquí. Romanos 8. 11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes, ¿no? Entonces la resurrección de Jesucristo la hizo Dios por medio de su espíritu, y eso nos da ánimo a nosotros de que también por medio del mismo espíritu que estaba en Jesucristo, también nosotros seremos resucitados. Entonces, bueno, te pregunto a ti, yo también tengo algunos pensamientos, pero te pregunto a ti, ¿por qué piensas tú que es importante para nosotros entender que el ministerio de Jesucristo fue hecho por medio del poder del Espíritu?
Am, Quiero contestar con otra pregunta, pero no voy a contestar con otra pregunta. Voy a contestar la pregunta. ¿Por qué creo que es importante? Porque nos da un anhelo a nosotros de que, por ejemplo, el versículo que acabas de leer en Hebreos, en Romanos, de que ese mismo espíritu, el cual estaba presente con Jesucristo en su ministerio, presente en su resurrección, o sea, billones de gente ha muerto y solamente dos han resucitado de los muertos, ¿verdad? Lázaro y Jesucristo. Ese es un milagro grandioso. Y ese mismo poder que estaba presente con Jesucristo, ese mismo espíritu, ahora mora en nosotros. Es un gran anhelo de saber de que podemos perseverar. Si el espíritu estaba presente con Jesús en perseverar la cruz, y todos los acontecimientos que sucedieron, y lo estamos celebrando y escuchándolo, yo estoy seguro, esta última pasada, en la Pascua, en Semana Santa. Pero hablando de lo que nosotros, ese mismo espíritu mora en nosotros y nos dan anhelo de seguir adelante, de perseverar, de ministrar con fidelidad, sabiendo de que estamos capacitados. Y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, es lo que nos da un anhelo a seguir adelante. Yo sé que no soy el único, tal vez hay otros ancianos, pastores que están escuchando, que se han sentido incapaces de servir, ¿verdad? Incapaces. Y la verdad es que somos incapaces. No somos capaces de hacer el ministerio de Dios sin la capacitación del Espíritu Santo. Pero hay que reconocer que estamos capacitados por el Espíritu Santo. Hemos sido llamados para el ministerio y hay que aferrarnos a eso. Eso es lo que nos da un anhelo para seguir adelante. No sé si es lo que tú estabas pensando, Benjamín, o quieres agregarle eso. No, es exactamente eso. Solamente sí quiero agregar unas cosas, pero digo amén a lo que tú estás diciendo. Y sí, o sea, para mí es ese ánimo de saber que si Jesucristo mismo vivió, sirvió, ministró lleno del Espíritu, ¿cuánto más nosotros necesitamos al Espíritu Santo? Pero también es el ánimo y la confianza de que ya tenemos al Espíritu, ¿no? O sea, Jesucristo les dijo a sus discípulos, espérense, no se vayan todavía, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y entonces me serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, o sea, creo que el motivo de toda esta serie, ¿no? Ya estamos concluyendo la serie. Entonces, el motivo de toda esta serie es que podamos conocer el poder del Espíritu Santo, podamos saber lo que el Espíritu Santo está haciendo y ya ha hecho en nuestras vidas y que sigamos adelante, que sigamos sirviendo a Dios, predicando el Evangelio, haciendo nuestro ministerio, cualquier cosa que sea que Dios te haya llamado a hacer, lo podemos hacer porque tenemos al poder del Espíritu. No porque nosotros somos suficientes en nuestras propias fuerzas, sino es porque tenemos al Espíritu Santo de Dios morando dentro de nosotros, capacitándonos. Entonces busquemos su llenura, busquemos estar siempre sirviéndolo llenos del Espíritu y podemos ver la vida de Jesucristo, el hombre perfecto que fue lleno, que obró y sirvió en el poder del Espíritu. Sí. Y simplemente también para concluir, sé que lo he mencionado antes, pero más y más veo la importancia de estas dos cosas, de las dos cosas que Dios nos ha dejado para ministrar y para ver vidas transformadas para Él, es el Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo y su palabra. Son las dos cosas que Dios nos ha dejado y es más que suficiente. Su palabra es viva y eficaz, es perfecta y la tenemos en nuestro idioma, en la cual podemos leer, estudiarla. Nuestra esperanza es de que estos recursos sean de ayuda en tus estudios personales. Y tenemos el Espíritu Santo también que mora en nosotros, que nos capacita para el ministerio, para servirle en cualquier contexto en el que tú estás. Son dos cosas que nos han dado y son dos cosas maravillosas, digno de darle gloria a Dios, que no nos ha dejado, nomás nos ha dejado así, sino que nos ha dado más de lo que necesitamos para darle gloria y para servirle con fidelidad. Amén. Bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, pues pónganle ahí un me gusta, escriban un comentario, cualquier pregunta o comentario que tengan, escríbanla ahí.
Y una forma en la que nos podrían ayudar bastante es si comparten este episodio con sus amigos, lo mandan ahí por WhatsApp, por Facebook, por donde sea. Entonces, bueno, bendiciones a todos y gracias por escucharnos. Hasta luego.